La época visigoda. Cuando hablamos de la época visigoda, nos referimos al reino visigodo de Rodrigo, el cual forma parte de los pueblos germanos que invadieron la península a principios del siglo V, cuando el Imperio Romano ya estaba en decadencia. Los primeros pueblos germanos llegaron a Hispania hacia el año 409. Entre ellos estaban los vándalos, los suevos y los alanos, que se repartieron en territorio peninsular conquistado. Poco tiempo después llegaron los visigodos. Estos aniquilaron a los alanos, arrinconaron a los suevos en el noroeste peninsular y obligaron a los vándalos a emigrar al norte de África. En un primer momento, la población visigoda se mantuvo alejada de la población romana. Esta separación se evidencia en los topónimos que aluden a la raza del pueblo que los habitaba: godos, gudillos, godones, godojos, frente a romanos, romanillos, romanones. Cabe destacar que la población visigoda que llegó a la península era muy escasa, lo que favorecía su relación con la población autóctona. La mezcla entre ambas razas va a ser tal que, al final del reino visigodo, con la llegada del Islam en el siglo VIII, se designa con el término hispanus tanto a los romanos como a los godos. Los visigodos tuvieron una influencia fundamental en el derecho y en algunas costumbres. No obstante, aceptaron la lengua latina, renunciando a la suya, y la cultura romana, como prueba el hecho de que mantuvieran los centros culturales de la península que se habían establecido en el Imperio Romano. De todas las lenguas germánicas, la que más influencia tiene en Ibero-Romania es el gótico. El gótico, a su vez, puede dividirse en varias ramas: el ostrogótico y el visigótico, que fue el que más influencia tuvo en la península ibérica. La lengua gótica dejó una escasa herencia directa en las lenguas romances peninsulares. En el caso del español, en concreto, su influencia más notable se reduce al léxico. El léxico. En este ámbito se puede diferenciar entre préstamos indirectos, que son los más numerosos, y los préstamos directos. Existieron voces germanas que entraron al latín y posteriormente a las lenguas romances a través del comercio, como por ejemplo en la palabra jabón. También en vocabularios procedentes del ámbito militar, como por ejemplo guerra. En cuanto a la vestimenta, como por ejemplo falda. En el léxico relacionado con las instituciones germánicas, como por ejemplo feudo, y voces procedentes del mundo afectivo, como por ejemplo orgullo. También algunos adjetivos, como la palabra fresco. Los préstamos directos. En cuanto a estos préstamos directos, es decir, aquellos que proceden de una lengua germánica, como es el gótico que traen los visigodos y pasan directamente al español, son muy pocos, como por ejemplo los términos procedentes del derecho, en el cual tenemos la palabra sacar. Vocabularios procedentes del ámbito militar, como la palabra guardia. Voces relacionadas con la vestimenta, como por ejemplo ropa. Términos relacionados con la ganadería, la agricultura y las tareas domésticas, como por ejemplo brote o brotar, esquila y tapa. Palabras que denotan animales, como por ejemplo ganso, y términos procedentes del mundo afectivo, como por ejemplo grima. Otros de los ámbitos en los que se ve reflejada la presencia gótica en la lengua española es en los nombres de persona o antropónimos. Entre los nombres de persona que tienen un origen germánico se encuentran, por ejemplo, Alfonso, Fernando, Gonzalo, Rodrigo, entre otros. Además, dentro de la morfología, algunos autores señalan la introducción de los sufijos es, is, característicos de los patronímicos, como una influencia gótica. Los patronímicos eran nombres que se colocaban tras el nombre individual para indicar el nombre paterno, y muchos han pasado al español como apellidos. De ahí derivan apellidos como Rodríguez, Ruiz, Fernández.